Que predicar después de esta alabanza me parece estar en Cuba, estar con este ritmo tan latino es una bendición, porque te alegra el corazón, ¿no? Y esperemos seguir con el corazón alegre y poder disfrutar de la palabra del Señor en esta mañana. Muy bien. Bueno, como ha anunciado nuestro pastor Antonio Calero, vamos a hablar de fe, de una fe audaz para ser generosos. Pero si yo pronuncio la palabra generosidad, ¿qué es lo primero que viene a tu cabeza? Cuando hablamos de generosidad, ¿qué viene a tu mente? Dinero, ¿no? Viene dinero, viene nuestra tendencia a pensar en las propiedades, en los recursos, en dar o en recibir cosas, en lo que tenemos o en lo que podemos dar o en lo que no tenemos y nos pueden dar. La verdad es que esto es algo que hemos aprendido y que tenemos grabado a fuego en nuestro corazón. Pensamos, cuando hablamos de generosidad, en lo que hacemos o pensamos en lo que hacen los demás o lo que pueden hacer. También pensamos sobre todo en que la generosidad también se da mucho o se debe dar en los que más tienen, ¿no? Pensamos en dar a otros o que también nos den a nosotros, en lo que podemos hacer. Estamos pensando continuamente en dar. Nuestro pastor Antonio ha hablado de diferentes formas de dar, de que ser generoso pues es también hablar de dinero. Y a lo mejor muchos de vosotros ya habéis pensado, bueno, Jorge, misiones internacionales, ya vamos a hablar de la ofrenda. Bueno, no es lo que quiero hacer hoy, no, ya tocará, espero poder tener la oportunidad o que otros hermanos tengan la oportunidad de hablar de esto. Pero esta mañana no quiero hablar de cuán generosos podemos ser o debemos de ser, sino quiero hablar, digamos, de la generosidad, del concepto de generosidad en mayúsculas, en palabras mayores, como podríamos decir. Y quería que en esta mañana pudiéramos disfrutar yendo a la palabra de Dios y ver, digamos, lo que habla la palabra de Dios sobre la generosidad. Y no, cuando la palabra habla de la generosidad, la mayoría de las veces no habla de nuestros dineros, ni de lo que tienen los demás, ni de lo que podemos recibir, ni podemos dar. Ni siquiera muchas veces se trata de nuestras misiones o de nuestra obra social o de nuestro comedor o de nuestra iglesia o de nuestro templo, que realmente es todo gracias a la generosidad de Dios, sino que se trata de Dios, se trata de Jesucristo. Hay un salmo precioso que quiero leeros. Voy a leer una versión diferente, una versión de la Nueva Traducción Viviente, y es el Salmo número 65. Dice: qué poderosa alabanza, oh Dios, te pertenece en Sión. Cumpliremos los votos que te hemos hecho, porque tú respondes a nuestras oraciones. Todos nosotros tenemos que acudir a ti. Aunque nuestros pecados nos abruman, tú los perdonas todos. Cuánta alegría para los que escoges y acercas a ti, aquellos que viven en tus santos atrios. Qué festejos nos esperan dentro de tu santo templo. Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras, oh Dios nuestro Salvador. Eres la esperanza de todos los que habitan en la tierra, incluso de los que navegan en mares distantes. Con tu poder formaste las montañas y te armaste de una fuerza poderosa. Calmaste los océanos enfurecidos con sus impetuosas olas y silenciaste los gritos de las naciones. Los que viven en los extremos de la tierra quedan asombrados ante tus maravillas. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, tú inspiras gritos de alegrías. Cuidas la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia. Proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así lo ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada, disuelves los terrones y nivelas los surcos. Ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año con copiosas cosechas, hasta los senderos más pisoteados desbordan de tu abundancia.
Las praderas del desierto se convierten en buenos pastizales y las laderas de las colinas florecen de alegría. Los prados se visten con rebaños de ovejas y los valles están alfombrados con granos. Todos gritan, todos gritamos y cantamos de alegría. Esto es un salmo que habla de la generosidad de Dios. Habla de lo maravilloso que es Él. Cuando tratamos de la generosidad, no solamente necesitamos cambiar nuestras acciones. Nosotros cuando pensamos en generosidad pensamos en hacer, pero necesitamos cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ordenador de a bordo. Necesitamos entender que cuando la palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre, no solamente se expresa cuando nosotros traemos nuestra ofrenda al alfolí, a los recipientes, y que lo hagamos con una sonrisa de oreja a oreja, que está bien, sino que nuestra vida es un reflejo y sea un reflejo de la gracia de Dios. Dice Mateo 10:8, de gracia habéis recibido, dad de gracia. Y tenemos que reconocer, si somos sinceros, que esto nos cuesta. No es algo natural que nos salga y necesitamos el obrar de Dios. Cuando nosotros transferimos nuestro concepto de generosidad a Dios, nos estamos confundiendo de pe a pa, de principio a fin. Cuando pensamos en nuestros conceptos aprendidos y se los queremos poner a Dios, estamos realmente entrando en lo que es nuestra vida pecaminosa. Porque nosotros cuando hablamos y entendemos de generosidad, lo que viene a nuestra mente es lo que tenemos. Aquellas cosas que hemos podido disfrutar de nuestros coches, de nuestro dinero. Pensamos de las casas, de aquello que el Señor nos ha dado. Pensamos en que tenemos un coche o que tenemos un trabajo o que a veces no lo tenemos. Porque también cuando pensamos en generosidad, también viene a nuestra cabeza aquello que no tenemos. Aquello que nos gustaría tener. Aquello que pensamos que deberíamos tener. Y más allá, aquello de lo cual pensamos que nosotros merecemos. Cuando hablamos de generosidad, nuestra mente se va a las cosas materiales. Pero cuando medimos la generosidad de esta manera, estamos haciéndolo de forma equivocada. ¿Debido a qué? Pues a nuestro orgullo, a nuestro pecado. Pensamos que merecemos las cosas. Merecemos recibir las cosas que tenemos. ¿Por qué? Porque hemos sido buenos. Porque nos hemos portado bien, porque podemos, agradar a Dios. Cuando trasladamos este concepto a Dios, pensamos que para recibir las cosas de Él necesitamos hacer cosas que le agraden. De esta forma el Señor nos bendecirá. Y empezamos a establecer reglas, a establecer formas, a establecer aquellas líneas rojas donde no hay que salirse o donde hay que entrar. Esas buenas maneras en que tenemos que vivir. Y entendemos que haciendo así somos agradables a Dios y entonces Él va a ser generoso con nosotros. Pero hermanos, eso es orgullo. Eso es autojusticia. Aunque no lo digamos con la boca porque somos muy evangélicos, pensamos que nos lo merecemos, que hemos hecho obras para que Dios nos bendiga, para que los demás puedan ser generosos con nosotros. Hemos sido los hijos buenos y merecemos de esa generosidad. Y muchas veces cuando pensamos en la generosidad de Dios o lo que recibimos de Él o de los demás, pensamos en que tenemos que pagarla y pensamos, bueno, ¿qué voy a hacer cuando Dios me da, cuando Dios derrama su bendición sobre mí? No recordamos ese Salmo 46:10, en el cual dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Pero muchas veces la cuestión es todavía más complicada. Pensamos en que no nos merecemos nada y estamos metidos en esa autocompasión de que somos pobrecitos, de que es que no conseguimos llegar al nivel para que Dios nos dé. No somos lo suficientemente buenos o pensamos que cuando hemos recibido algo seguro que va a venir algo que lo va a fastidiar o lo va a echar todo abajo. Y estamos siempre pensando en que no hemos sido suficientes para recibir la misericordia de Dios. Pero hermanos,
Cuando hablamos de generosidad necesitamos hablar de agradecimiento. Ahí empieza la generosidad de Dios. Necesitamos cambiar nuestro concepto y entender que hemos sido creados para ser agradecidos. Y el Señor lo que quiere es un cambio en nuestra vida. A Dios no le interesa lo que tú y yo podamos hacer. Y quiero que me entendáis bien, Él no va a amarnos ni más ni menos por lo que tú y yo hacemos. Lo que le interesa es tu corazón y mi corazón. Lo que le interesa es que yo pueda entregarme totalmente. Dice en 1 Corintios, un texto que usamos muchas veces cuando casamos a la gente, que si el texto de Corintios 13 donde hablamos del amor, que si yo diera todos mis bienes y entrego mi cuerpo para ser quemado, dice, de nada serviría. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa realmente si yo doy o yo hago, sino le interesa mi corazón. Puede ser que yo sea muy generoso. Puede ser que yo dé grandes ofrendas o esté todo el día dando dádivas a aquellos que lo necesiten. Puede ser que yo me pase días y días sirviendo en la iglesia o sirviendo a los demás. Pero luego mi corazón es un corazón desagradecido, un corazón deshonesto o infiel. O el odio, la envidia o la amargura hacen mella en él o lo corroen. Tantas veces la falta de integridad, que es generosidad, falta en cada una de nuestras vidas. Entonces, por mucho que yo haga, no seré el dador alegre del cual está hablando la palabra. Pero la generosidad de Dios es diferente. No se trata de lo que hago, sino de quién soy en Cristo Jesús. Hoy hemos estado cantando, en todas las canciones que hemos podido cantar y que hemos podido dar, hemos estado hablando de Cristo Jesús. Y necesito cambiar mis preconceptos, mis ideas sobre lo que es la generosidad de Dios. Necesito, como dice en Hebreos 12, el texto, digamos, un poco después del texto que da apoyo a toda esta serie de predicaciones de una fe audaz, dice que necesito despojarme de todo peso y del pecado que tan fácil nos enreda. Y necesito correr con perseverancia la carrera que tengo por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe, de esa fe audaz que me va a ayudar a caminar. Hermanos, porque solamente poniendo mis ojos en Jesús, perdonad, si me olvidé deciros algo, olvidaros ahora del bosquejo. No intentéis encajar lo que estoy diciendo en el bosquejo porque no estoy siguiéndolo, luego iremos a él. Perdonad. Porque solo cuando pongo mis ojos en Cristo Jesús, cuando pongo mi fe en Él, es cuando yo puedo dar un salto de fe que me convierta en generoso, en el generoso que Dios quiere de mí. Porque es fácil hacer, hermanos. A veces es fácil dar, es fácil hacer por un día, por un mes, por un año. Pero lo difícil es que nuestro carácter, que nuestra vida sea transformada. Necesitamos, hermanos, ir y ser como Cristo Jesús. Dice la palabra que el Señor quiere que caminemos y que nos sigamos convirtiendo hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Y Él es nuestro modelo cuando estamos hablando de generosidad. Es transformación con letras grandes y en mayúsculas. No es cuánto doy o cuánto hago en ese día. Y solamente, como estábamos diciendo antes, poniendo mis ojos en Cristo Jesús, puedo ser transformado para llegar a entender la grandeza de la generosidad de Dios. Solamente puedo ser generoso en el concepto bíblico, cuando yo entiendo la palabra de Dios. Tener dinero, tener casa, tener coches, tener amigos, tener esta iglesia es una bendición de Dios y es bueno, hermanos. Pero lo bueno de verdad es tener a Dios, tener a Cristo en mi corazón. Decía el apóstol Pablo,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Qué quería decir? Que cuando estuvieran momentos malos y delicados, cuando tengo y cuando no tengo, el Señor está a mi lado. Y yo puedo vivir con el mismo gozo, con la misma alegría. Que las circunstancias por las cuales viva no van a marcar mi generosidad. Porque la generosidad la marca quién soy yo en Cristo Jesús. Él es el que me fortalece. Que aunque pase por momentos de dificultad, yo voy a vivir en la superabundancia que Él quiere derramar en mi vida. Cuando nosotros pensamos en generosidad, necesito entender que se trata de un cambio de carácter. Necesito poner la mente de Cristo en mí. Porque cuando pensamos en generosidad con la visión humana y del mundo, solamente pensamos cuando tenemos podemos dar. Pero hermanos, en Dios yo puedo adorar y puedo hablar de su generosidad y puedo tener una vida abundante aunque no tenga nada en el bolsillo. Porque lo importante no es lo que tengo, sino quién soy en Cristo Jesús. Más allá de lo que tengamos, más allá de lo que seamos, lo importante es en quién está descansando mi vida. Decía el apóstol Pablo en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque lo importante es Cristo que nos llena. Y nosotros necesitamos seguir ese camino de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. Pero como hemos dicho, esa transformación solamente viene dada por la palabra de Dios. Solamente cuando entendemos lo que es Dios, lo que es Cristo en nosotros, podemos hacer y podemos ser transformados por Él. Me gustaría que leyerais conmigo en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Sé que es un texto un poco largo, pero creo que es básico para que entendamos la generosidad. ¿Cómo podemos tener una fe audaz para ser generosos? Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3, dice, fijaros, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el espíritu de la promesa, que nos ha dado la garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Fijaros, aquí está hablando que el Señor dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual, ¿en quién? En Cristo. Esta es la definición de la generosidad de Dios. Todo en Cristo. Todo en Cristo, hermanos.
La palabra de Dios y ese Dios generoso se define a sí mismo en que nos ha dado a Cristo y con Él nos lo ha dado todo. No está hablando de coches, no está hablando de casa, no está hablando de cuentas corrientes. Él está hablando de algo mucho más allá. No está hablando de la doctrina de la prosperidad que no tiene cabida en la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, tú y yo, si hemos recibido a Cristo Jesús, somos ricos, ricos. Y si tú todavía no te consideras así, hermano, es que estás mirando en la dirección equivocada. Estás mirando hacia lo que dice la palabra de Dios, aquel lugar donde la polilla y el herrumbre destruyen, donde los ladrones penetran y roban. Seguimos pensando en dinero, en casas, en recursos, en riqueza como la bendición de Dios. Pero hermano, todo esto está bien y es bueno, pero no es lo que yo tengo que buscar. Hemos leído antes, hermanos, necesitamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Porque sigue diciendo en Timoteo que cuando yo pongo mi mirada en las cosas materiales, eso arruina mi vida. Y dice en ese texto de 1 Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero el Señor no está hablando en este texto de dinero. No está hablando solo de aquello que necesitamos materialmente, sino que va mucho más allá. La palabra de Dios dice que Él tiene un plan maravilloso, precioso, tan grande, dice la palabra de Dios, tan enorme, que aunque nos lo contáramos no nos lo podíamos creer. Eso es lo que tiene Dios para tu vida, y nosotros nos conformamos en poner nuestra mirada en pequeñas cosas. ¿Y qué ocurre? Nos desorientan de la generosidad de Dios. La palabra dice que la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. El Señor derrama sobre nosotros, dice, superabundantemente. Y hermanos, esa gracia, esa misericordia, esa generosidad está dispuesta para ti hoy. Solamente tienes que extender tu mano y tomarla. Porque si seguimos poniendo nuestra mirada en la generosidad, en las cosas que el orín y la polilla se comen, nunca jamás llegaremos a vivir en el gozo de la salvación. Dios tiene un regalo grande para ti. Dios tiene una vida que no podrías encontrar en ningún otro lugar. Y esa generosidad de Dios está hoy aquí para ti. Solamente tienes que recibirla. A lo mejor aquí hay algunos que todavía no disfrutan de la superabundante generosidad de Dios. Porque hay muchas cosas que a veces nos paran de poder tenerlas. A veces pensamos, no hemos sido suficientemente buenos, no hemos hecho tantas cosas, que a veces nuestra mente o las enseñanzas nos marcan. Pero hermanos, tengo otra gran noticia para ti. Fíjate, si nosotros vamos al texto de Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14, el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos dice algo. Y dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado en medio, clavándolo en la cruz. Hermano, no se trata de lo que tú y yo hacemos, no se trata de cuántas buenas cosas o buenas obras o cuánto tiempo pasamos haciendo no sé qué o cuánto damos a nuestra ofrenda, sino de lo que ha hecho Cristo Jesús. Dios dice que lo ha hecho con nosotros, que éramos sus enemigos. Tú y yo éramos enemigos de Dios, pero aún así Él nos amó y Él derramó de su generosidad en nosotros, y Él ha derramado su salvación y ha derramado de su vida eterna para ti. ¿Cuando éramos buenos? No. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, Dios fue generoso. Y Dios sigue siendo generoso hoy.
Como decía antes, a lo mejor hay alguien aquí que todavía no ha aceptado esa generosidad de Dios y tú necesitas saber que Cristo es suficiente. No necesitas nada más, no necesitas hacer tú nada más, solamente aceptar la generosidad de Dios en Cristo Jesús para que tú puedas recibir esa vida eterna. Recíbelo. No sigas viviendo en la pobredumbre de la generosidad humana o de este mundo. Dios quiere darte, pero esa generosidad es incondicional. Ninguno de nosotros, hermanos, dice, fijaros, cuando hemos leído antes en Efesios, dice que Dios, el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Quién estaba aquí antes de la fundación del mundo haciendo obras para que nos ganáramos alguna de sus bendiciones? Nadie. Ninguno nos hemos ganado ninguna de sus bendiciones, porque la generosidad de Dios es Cristo. Y no tenemos nada que hacer, nada más que aceptarla. Cristo es la generosidad de Dios. Y Él nos ha elegido, no por mis buenos actos, no porque fuera maravilloso, no porque yo haga muchas cosas o dé muchas ofrendas, no por las cosas materiales, sino porque Dios me amó antes de haber creado este mundo. Pero hermanos, tenemos más buenas noticias. Es que Dios no solamente nos dio a Cristo, sino que nos dice que nos dio todo con Él. Todo con Él. Todo con Él. Todo es todo. Dice que Él no sabe de nuestras necesidades y habla en ese texto que tan precioso de Mateo, en el cual está diciendo: si Dios viste a los lirios, a los pájaros con tanta majestad, ¿qué no hará con vosotros, que os ama? Y nosotros seguimos empeñados en que nuestra generosidad, en que todo es simplemente buscar tener un mejor trabajo, una mejor casa, una mejor salud, que está bien tener todas esas cosas. Pero hermanos, necesitamos buscar a Cristo, porque todo está en Cristo. Pero la palabra de Dios no solamente para darnos información, sino, como dice Paloma, ¿cómo es la frase? Sino para transformar mi vida. Si la palabra de Dios que nosotros estamos escuchando no transforma mi vida, de nada servirá. Será como que Dios ha cogido toda su generosidad y nosotros la hemos tirado al pozo de la inmundicia. Y Dios quiere que nosotros transformemos nuestra vida. Una frase que me encanta que dice: el ver la inmensidad de la obra de Dios no debe conducirnos a un desesperado intento por realizar la obra, sino a caer de rodillas delante de Él. Y eso es el concepto de la generosidad. Nuestro entendimiento de la generosidad, de lo que nosotros podemos ser para tener esa fe audaz y ser generosos, necesitamos entender que solamente se produce por agradecimiento a Él. ¿Cuándo fue la última vez que tú o yo nos hemos parado a agradecer a Dios toda la superabundante gracia que Él ha derramado sobre nosotros? Muchas veces queremos responder en acción, en dar, y como hemos dicho desde el principio, hermanos, eso no convence a Dios, porque Dios quiere que tu vida, que mi vida, sea para la alabanza de su gloria. Antes de ayer y ayer estamos con un tema, y son los atentados, los terribles atentados de París. Por cierto, en Beirut, en Nigeria, en Siria, mueren cada día cientos y miles de personas. Pero cuando pensamos en estos atentados que nos cogen cerca, que son parte de nuestra vida, de nuestra cultura, de nuestra gente, pensamos: ¿y cómo Dios puede ser generoso con estas personas? ¿Cómo estas personas que hacen estas barbaridades van a merecer la generosidad de Dios? No se la merecen.
Pero hermanos, la palabra de Dios nos dice justamente todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice que donde abundó el pecado, abundó la gracia. Y nosotros necesitamos transformar nuestra vida, transformar nuestro pensamiento, nuestra mente, para entender, hermanos, que estas personas evidentemente tienen que pagar por lo que han hecho, está bien. Que cada hecho tiene sus consecuencias, está bien, pero que necesitan de la generosidad de Dios, porque tú y yo, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando Él se entregó por nosotros. Y para Dios, nos gusta o no nos gusta, no hay pecado grande ni pequeño. Estábamos muertos. Cambiemos las circunstancias, o cambiemos la economía, o cambiemos la política. No. Solamente va a ser transformado con el poder de la palabra de Dios, con el poder de la generosidad de Dios que se ve y que podemos ver en la cruz del Calvario, en la cruz donde Cristo entregó su vida generosamente para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Necesitamos audacia, hermanos. Audacia, una fe audaz, una fe que va más allá, una fe que confía en que Dios puede hacer milagros y que puede cambiar y transformar esas vidas. Sí, y a ese vecino que no hay forma de aguantarle, sí, y a mi marido que no hace más que hacerme la puñeta, sí, Paloma me tiene que aguantar a mí, sí, hay que tener fe. Fe, hermanos, porque Dios puede cambiar las vidas y las puede cambiar hoy. John Ortberg dice: el objetivo más importante de tu vida no es lo que haces, sino en quién te transformas. Y yo quiero terminar esta predicación preguntando: ¿cómo te está transformando la generosidad de Dios? No qué haces en respuesta a la generosidad de Dios, que eso lo estudiaremos en las barcas con esos bosquejos que tenéis, sino en qué te transforma la generosidad de Dios. ¿En quién estás cambiando? Quiero terminar esta predicación contando una pequeña y breve historia. Dicen que después de enterrar a un niño que había muerto por abandono y malnutrición en la India, una periodista le preguntó a Teresa de Calcuta, le dijo: ¿dónde estaba Dios cuando ese niño estaba sufriendo, cuando ese niño estaba agonizando y estaba tirado en la calle? Y ella, con la sabiduría que Dios le daba, dijo: Jesús estaba a su lado. Jesús estaba al lado, sosteniéndole y consolándole y cuidándole. Eso no tengo duda. Pero la pregunta relevante, la verdadera, no es esa, sino ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dios es generoso. Dios fue tan generoso que dice la palabra que nos entregó lo que más amaba, a su Hijo Jesús, para que tú y yo pudiéramos tener salvación y vida eterna. Jesús nos amó de tal manera, aun cuando éramos pecadores, dice la palabra de Dios, cuando éramos pecadores, Él nos amó hasta enviar a su Hijo a la muerte. Lo importante, lo relevante, no es, en este caso, cuán generoso es Dios, que lo es superabundantemente, sino cuál es tu generosidad, la mía. ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a hacerlo simplemente con una acción? ¿Vamos a echar nuestra mano al bolsillo y vamos a hacer una ofrenda? ¿O realmente vamos a transformarnos en lo que Dios quiere? Dios quiere de nosotros, hombres y mujeres, discípulos suyos, pacificadores de este mundo. No personas que esconden la cabeza cuando vienen los problemas. No personas que huyen cuando ven que hay cualquier conflicto, cualquier problema en medio de nuestra generación,
sino Dios quiere personas transformadas, que por medio de su presencia, de la presencia en su Espíritu, transformemos este mundo. Eso es una fe audaz. Una fe audaz no solamente es ir un rato o irte unos años a las misiones. Una fe audaz es ser capaz de vislumbrar lo que Dios ve, cómo ve Dios a las personas que están a nuestro lado. Y hermanos, están muertas, muertas. Y dice la palabra que no hay otra respuesta que tu vida y la mía. Cuando Jesús estaba en su último tiempo con los discípulos, Juan 20:21, les dijo a aquellos discípulos que estaban siguiéndoles: igual que el Padre me envió a mí, yo os envío a vosotros. Eso es generosidad. Generosidad es que yo cojo todas aquellas cosas que a mí me interesan y las dejo aparte para que las de Cristo sean las importantes. ¿Cómo lo hago? Lo estudiaremos en las barcas. Pero importante es cómo Dios, cómo la generosidad de Dios con Cristo Jesús ha transformado tu vida. Yo te invito, hermano y hermana, a que tú puedas en este tiempo terminar esta predicación. Porque dice la palabra que no va a volver a Él la palabra vacía. Y nosotros tenemos que darle una respuesta al Señor. ¿Qué quieres responder al Señor? Yo quiero terminar solamente leyendo un versículo. Unos versículos. En Colosenses capítulo 1 dice: a vosotros también, que en otro tiempo estabais apartados y erais enemigos por tener la mente ocupada en malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser movidos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual ha sido predicado y debe ser predicado en toda la creación bajo el cielo. Te invito a que tú que yo que antes era enemigo de Dios, pero que ahora Él dice y me declara su amigo, pueda pensar cómo voy a responder en mi vida a su amistad. ¿Cómo voy a vivir esa santidad que Él me da? No lo que yo hago, sino lo que Él ha hecho en mí. ¿Qué le contestas al Señor? Señor, gracias. Gracias por tu generosidad. Porque si fuera por la nuestra, Señor, nada podríamos hacer. Gracias, Señor, porque tú derramaste y entregaste la vida de tu Hijo para que nosotros pudiéramos tenerlo todo en Cristo Jesús. Señor, ayúdame a cambiar mi mente, Señor, con pecado, para que mi concepto de generosidad sea mirarte a ti, Señor, mirar a tu Hijo Jesús. Querer, Señor, ser transformado con su presencia en mi vida. Señor, ser transformado y cambiado, ser renovado. Señor, necesito de ti, Señor. Necesito que tú me des una nueva visión. Como aquel Padre, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta mi fe, Señor. Ayúdame a creer. Ayúdame a creer que tú puedes darme todo en Cristo. Señor, ayúdame a quitar mi mirada en aquellas cosas que se pudren, aquellas cosas que lo único que hacen es robarme mi corazón, Señor. Y saber que en ti y solo tú eres suficiente. Solo Cristo es suficiente. Señor, transforma mi corazón. Y a ti, Señor, toda la gloria
toda la honra y toda la autoridad. Amén.